El IPv6 se refiere a la versión 6 del protocolo de Internet, así que la importancia del IPv6 está implícita en su nombre. El protocolo de Internet se concibió como una solución a la necesidad de interconectar redes de datos de diferentes tecnologías y se ha transformado en el estándar para todo tipo de comunicación digital. Hoy en día, IPv6 está presente en todos los dispositivos capaces de enviar y recibir información digital, no solamente el Internet. El IPv6 está estandarizado por el Internet Engineering Task Force, la organización que está a cargo de todos los estándares de Internet para garantizar la interoperabilidad entre los diferentes vendedores de software. El hecho de que IPv6 sea estándar es la importancia vital, puesto que hoy en día todo se está conectando a Internet y los dispositivos de diferentes fabricantes deben ser capaces de interactuar. Todos los sistemas operativos actuales y las librerías en Internet usan IPv6 para enviar y recibir datos. El Internet de las cosas queda incluido en ese todo que está conectado a Internet. ARPANET fue el primer intento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos por construir una red descentralizada que fuera más resistente a los ataques y que a la vez interconectara sistemas completamente diferentes. El primer protocolo usado ampliamente para este propósito se llamó IPv4, Protocolo de Internet versión 4, la base de Internet para uso civil. Inicialmente solo estaban conectados los centros de investigación y las universidades, apoyados por la National Science Foundation. Las aplicaciones comerciales no estaban permitidas, pero cuando la red comenzó a crecer exponencialmente, la NSF decidió transferir sus operaciones y su financiamiento al sector privado y se eliminaron las restricciones del tráfico comercial. Aunque las aplicaciones principales eran el correo electrónico y la transferencia de archivos, fue con el desarrollo del World Wide Web basado en protocolos HTML y específicamente con el navegador gráfico Mosaic y sus sucesores que hubo una explosión del tráfico e Internet comenzó a ser usada masivamente. Como consecuencia hubo un agotamiento de las direcciones IP disponibles en IPv4, ya que nunca fue diseñado para abarcar a tan alto número de dispositivos. Con el fin de contar con más direcciones, se necesita asignar mayor espacio a cada dirección IP, un mayor número de bits para especificar la dirección, lo que significa una nueva arquitectura que implica cambios a la mayor parte del software de redes. IPv6 es conocido también como Protocolo de Internet de la Nueva Generación, IPNG. La IETF actualizó el estándar IPv6 en 1998 con la nueva definición descrita en la RFC 2460. Para el 2004, IPv6 ya estaba ampliamente disponible para la industria y era compatible con la mayoría de los equipos nuevos de redes. Hoy en día IPv6 coexiste con IPv4 en Internet y la cantidad de tráfico de IPv6 crece rápidamente en la medida en que más ISP Internet Service Providers, creadores de contenido, están usando IPv6 además de IPv4. IPv6 se utiliza como el protocolo para interconectar todo tipo de dispositivos para el envío y recepción de información. Incluso hay tecnologías que se han desarrollado pensando solo en el IPv6. Se debe entender que IPv6 es un protocolo diferente que no es compatible con IPv4. A continuación se muestra el modelo de capas usado en Internet. IPv6 está en la capa 3, también llamada capa de red. Los datos manejados por la capa 3 se llaman paquetes. Los dispositivos conectados al Internet pueden ser anfitriones, host o enrutadores, routers. Un host puede ser un computador de mesa, una laptop o una tarjeta de sensores que envía y/o recibe paquetes de datos. Los hosts son los destinatarios de los paquetes. Los enrutadores, en cambio, se encargan del transporte de los paquetes y son responsables de escoger el próximo enrutador que enviará los datos a su destino final.
El Internet se compone de una cantidad de routadores interconectados que reciben paquetes de datos en una interfaz y los envía lo más rápido posible usando una interfaz hacia el siguiente enrutador. En el modelo de capas que vimos antes, cada capa introduce su información en el paquete y esta información está dirigida y puede ser procesada solamente por la misma capa de otro dispositivo IP. En el modelo de capas que vimos antes, cada capa introduce su información en el paquete y esta información está dirigida y puede ser procesada solamente por la misma capa de otro dispositivo IPv6. Esta conversación entre capas del mismo nivel en dos diferentes dispositivos es el protocolo. Las capas definidas son: aplicación, la capa 5. Aquí se encuentra el software que utiliza los servicios de red de las capas inferiores. Un ejemplo es el navegador que abre una conexión de red hacia un servidor web. Otro ejemplo es el software que opera en el servidor de algún punto de Internet a la espera de responder las solicitudes de los navegadores clientes. Ejemplos de protocolos de aplicación son HTTP y DNS. Transporte, capa 4. Aquí se encuentra el software que utiliza los servicios de red de las capas inferiores. Es una capa que está sobre la capa de red y que le presta servicios adicionales, por ejemplo, retransmitir paquetes perdidos o garantizar que el orden de entrega de los paquetes sea el mismo en el que fueron enviados. Esta capa será la que presta un servicio de red a la capa de aplicación. Los dos protocolos de transporte más usados en el Internet son TCP y UDP. Red capa 3. Esta capa se encarga de la entrega correcta de los datos recibidos desde la capa de transporte hasta su destino, así como la correspondiente recepción de los datos provenientes de la capa de enlace en el otro extremo de la conexión. En Internet existe un solo protocolo de red que es el IPv6. Procedencia y destino tienen cada uno su dirección IP. Enlace, capa 2. La capa de enlace se encarga de organizar las tramas, grupos de bytes, los datos enviados desde la capa de red en el ámbito de una red de área local o LAN. Esta capa tiene sus propias direcciones que cambiarán según la tecnología que se use y se conocen como direcciones MAC o direcciones físicas, en contraposición con las direcciones IP que se conocen como direcciones lógicas. En el otro extremo, las secuencias de bits originadas en la capa física se predisponen en tramas para ser entregadas a la capa de red. Física, capa 1. Esta es la capa de más bajo nivel que describe las decodificaciones y el tipo de señales electromagnéticas empleadas para transferir información digital desde un nodo hasta el próximo. Abarca todos los medios físicos, tanto cableados como inalámbricos. La siguiente figura muestra cómo cada una de las capas mencionadas recibe algunos bytes y añade información específica para que esa capa pueda ser procesada en la correspondiente capa al otro extremo de la comunicación. Aquí vemos que los datos procedentes de la capa aplicación, capa 5, son procesados por las sucesivas capas hasta llegar a la capa física, capa 1, que transmite al otro extremo. Aquí tendrá lugar el proceso inverso. La secuencia de bits se transforma en tramas, paquetes, segmentos y mensajes a medida que transita de la capa física a la aplicación. Si nos enfocamos en la capa de red, específicamente IPv6, los bytes enviados y recibidos en el paquete IP tienen un formato estandarizado. A continuación se muestra la estructura de una cabecera IPv6 básica. Primero tenemos la cabecera básica IPv6 con un tamaño fijo de 40 bytes, seguido opcionalmente por cabeceras de extensión que serán tratadas más tarde. A continuación tenemos la carga útil constituida por los datos de capas superiores. Como vemos, hay varios campos en la cabecera del paquete con algunas mejoras. El número de campos se ha reducido de 12 a 8. La cabecera básica IPv6 tiene un tamaño fijo de 40 bytes y está alineado con 60 bits, lo que permite un reenvío de paquetes basado directamente en hardware.
El tamaño de las direcciones se aumentó de 32 a 128 bits. Los campos más importantes son las direcciones de origen y de destino. Como sabemos, cada dispositivo IPv6 tiene una dirección IP única que lo identifica en Internet. Esta dirección IP es usada por los enrutadores para tomar decisiones de reenvío. La cabecera IPv6 tiene 128 bits por cada dirección IPv6, lo que permite 2128 direcciones, aproximadamente 3.4 por 10 a la 38, es decir, 3.4 seguido de 38 ceros. En contraste con IPv4, que tiene 32 bits para codificar las direcciones IPv4. Hemos visto la cabecera básica de IPv6 y mencionado la cabecera de extensión headers. Para mantener la cabecera básica simple y de un tamaño fijo, se han añadido rasgos especiales al IPv6 usando cabeceras de extensión. Las cabeceras de extensión se han definido como puede verse en la figura previa y pueden seguir el orden que se muestra. Ellas dan flexibilidad, por ejemplo, puede activar la seguridad cifrando los datos del paquete. Optimizan el procesamiento de los paquetes porque, exceptuando la cabecera salto a salto, las extensiones son procesadas solo por los nodos terminales, origen y destino de los paquetes, y no por cada enrutador en el trayecto. Están organizadas como una cadena de cabeceras, que comienza siempre en la cabecera básica del IPv6, que usa el campo cabecera próxima para señalar la próxima cabecera extendida. Como se observa en la figura de la cabecera básica IPv6, los campos de las direcciones tanto de la fuente como del destino tienen 128 bits para codificar una dirección IPv6. El uso de 128 bits para las direcciones reporta algunos beneficios. Por ejemplo, proporciona muchas más direcciones para satisfacer las necesidades actuales y futuras con amplio espacio para innovaciones. Mecanismos fáciles de autoconfiguración de direcciones. Fácil manejo y delegación de las direcciones. Espacio para más niveles de jerarquía y agregado de rutas. Habilidad para hacer IPsec, protocolo de seguridad de extremo a extremo. Las direcciones IPv6 se clasifican en las categorías siguientes. Unicast 1 a 1. Se usa para enviar paquetes desde un origen a un destino. Son las más comunes y las describiremos así como sus subclases. Multicast 1 a muchos. Se usa para mandar paquetes desde un origen hacia múltiples destinos. Esto es posible por medio de enrutamiento de reparto múltiple que permite que los paquetes se repliquen en algunos lugares. Anycast 1 al más próximo. Se usa para enviar paquetes desde un origen hacia el destino más cercano. Reservada. Son las direcciones o grupos de ellas que tienen usos específicos, por ejemplo, direcciones que se van a usar para documentación y ejemplos. Antes de entrar en más detalles sobre las direcciones IPv6 y los tipos de dirección unicast, veamos cuál es la apariencia y cuáles son sus reglas de notación. Hay que tener esto claro porque probablemente el primer problema que encontremos cuando usamos IPv6 es cómo escribir una dirección. Las reglas de notación son estas: 8 grupos de 16 bits separados por 2 puntos. Notación hexadecimal para cada nivel, secuencia de 4 bits. Indiferente el uso de mayúsculas o minúsculas. Los prefijos de red, grupos de direcciones, se escriben prefijo y longitud del prefijo. Es decir, la longitud del prefijo indica el número de bits que son fijos en la dirección. Los ceros a la izquierda dentro de cada grupo pueden eliminarse. Uno o más grupos de solo ceros pueden sustituirse por doble 2 puntos solamente una vez. Las primeras 3 reglas exponen la base de la notación de las direcciones IPv6. Estas usan notación hexadecimal, es decir, los números se representan por 16 símbolos entre el 0 y F. Tendremos 8 grupos de 4 símbolos hexadecimales, cada uno separado por el símbolo de 2 puntos.
Las dos últimas reglas son para comprimir la notación de las direcciones. Veremos en la práctica cómo funciona todo esto mediante algunos ejemplos. Si representamos todos los bits de la dirección, tendremos una forma predefinida. Por ejemplo, si usamos corchetes para encerrar las direcciones, tenemos la forma literal de la dirección. Si aplicamos la cuarta regla, que permite la compresión dentro de cada grupo para eliminar los ceros a la izquierda, tendremos lo siguiente. Si aplicamos la quinta regla y permitimos la compresión de uno o más grupos de ceros consecutivos usando doble dos puntos, obtenemos lo siguiente. Se debe tener cuidado cuando se comprimen o descomprimen direcciones IPv6. El proceso debería ser reversible. Es común cometer algunos errores. Por ejemplo, la dirección siguiente podría comprimirse más usando doble dos puntos. Tenemos dos opciones, así de esta forma. Ambas son direcciones IPv6 correctas. La siguiente dirección es incorrecta y no sigue la última regla de compresión descrita arriba. El problema con esta dirección mal comprimida es que no tenemos seguros de cómo expandirla, es ambigua. No podemos saber si se expande como la siguiente dirección o como la siguiente.